Vos te fuiste de putas alguna vez, ¿o no? Y ahí veo por ahí otras caras, pero están acompañados y me da vergüenza mandarlos al frente. Bueno, deben haber pasado alguna vez por una zona roja, en el auto, paseando en bicicleta. Se deben haber cruzado alguna vez con un par de trabas paradas en una esquina laburando. ¿O es un tema que les resulta totalmente ajeno? Ajeno totalmente. Bueno, mi papá decía que una persona era feliz si era una persona de bien. Para ser una persona de bien, mi papá decía que esa persona tenía que tener una familia y tenía que trabajar. Cuando yo comencé a travestirme en la adolescencia, mi papá puso una maldición sobre mí y me dijo que un día iban a llegar a mi casa, iban a tocar la puerta y le iban a dar la noticia de que me habían encontrado muerta, tirada en una zanja, porque el único trabajo al que yo podía aspirar, siendo travesti, era a tener sexo con hombres por dinero. Digo esto porque no me dejan decir malas palabras, pero lo dijo de una manera un poco más honesta. Y que me iba a morir sola. Bueno, antes de los premios, antes de convertirme en una actriz de culto, antes de viajar y conocer lugares maravillosos por todo el mundo, del prestigio, del cariño del público, yo terminé siendo prostituta, como mi viejo me había dicho que iba a terminar. No terminé tirada en una zanja igual. La primera vez que me prostituí salía de la facu, estaba estudiando comunicación social. Cuando me vine a Córdoba a estudiar, me vine con el espíritu acuariano muy a flor de piel y muy rebelde, y yo le quería demostrar a mi viejo que se había equivocado en lo que me había dicho. Pero fallé, porque cada intento que tuve de buscar un laburo decente, entre comillas, como ir a laburar a McDonald's o laburar en un call center, cuando miraban el documento y me miraban a mí, tenían inmediatamente una muerte cerebral instantánea y no me daban el laburo. Así que una noche, saliendo de Ciudad Universitaria, un auto paró cerca mío y el tipo que manejaba me preguntó cuánto cobraba. Y fue la primera vez que tuve que abrir una puerta de mi destino y tomar una decisión, y me subí al auto de ese tipo. Empecé a hacer rondas por Barrio Alberdi, a la madrugada, tipo 3 o 4 de la mañana, sabiendo que a esa hora ya no había vecinos que me pudieran ver, que pasaban autos, que había lugares cerca por donde de los que salían borrachos, pero estaba expuesta a muchos peligros, laburando sola. Si no era la cana, eran los locos que salían del baile; si no eran los locos que salían del baile, eran 3 vaguitos que pasaban. Y una traba que laburaba en Deán Funes y Corro me dijo que tenía que ir a una zona roja para que las otras travestis me adoptaran. Ella decía que como yo era chica, ellas me iban a adoptar como si fuera una hija. Así que empecé a rondar por las zonas rojas que conocía en ese momento, que eran La Cañada y Rioja, el Mercado de Abasto y el Parque Sarmiento. Como siempre tuve afinidad con los árboles que crecen solos, sin la ayuda de nadie, yo me quedé en el Parque Sarmiento. Ahora la gente va a trotar, va a pasear perros, va a andar en bici, se va a besuquear tranquila al parque, a comer choripanes, pero en esa época era un parque oscuro por donde se pasaba de un lugar de la ciudad a otra y por donde se buscaba placer por dinero. La primera vez que fui me quedé sentadita en un banco cerca de un grupo de trabas y minas que estaban laburando al frente de la estatua del Dante.
estaba escuchando a José Luis Perales en los auriculares y vi cómo me reconocieron ellas inmediatamente y mandaron a una para que averiguara a ver qué estaba haciendo yo ahí sentada en el parque. La verdad es que tenía mucho miedo porque lo único que conocía de las zonas rojas era lo que mostraba la tele en ese momento. Aparte estaba todo el lío de la zona roja en Palermo, que los vecinos de Palermo las querían sacar, entonces las imágenes que ponía la televisión eran siempre terribles. Tenía una resonancia de horror prácticamente y de mucho miedo. Se me acercó y cuando se fue acercando, la primera mina que se me acerca de ese grupo, me doy cuenta de que está embarazada. Tiene una panza así. Se llamaba Gabriela, tenía el pelo negro, lacio, hasta la cintura. Estaba lleno de pasto el pelo. Y su ropa, porque atendía a los clientes ahí adentro, en el parque. Para un poco. Me pidió fuego, me preguntó qué hacía y se fue y les contó a las otras que era Camila, que tenía 18 años, que estaba intentando laburar ahí como ellas. Esa noche me fui después con mucho miedo porque pensé que me podían hacer algo, que se podían enojar por si les sacaba algún cliente, yo, el más vagallo. Y al otro día volví y se me acercaron todas juntas y se presentaron. Estaba Gabriela, la embarazada, Gabriela, que era otra de las trabas que estaba laburando ahí, que era enorme, tenía 1,80 m, y hablaba como si fuera Libertad Lamarque. Tenía una voz así de mujer, pero como Libertad Lamarque. También estaba Angie Desiré, que era una de las trabas más lindas que he conocido, y mirá que en Córdoba hay trabas lindas. Pilar, que era su prima, en realidad su primo, porque se vestía de mujer solo para ir a trabajar ahí al Parque Sarmiento, y Cleopatra, que era como la faraona de ese lugar, de ese infierno dantesco al frente de la estatua del Dante, que era una traba que tenía 2 metros, unas manos así, y hacía unos asados en su casa de Altagracia. Miren, mi papá es un tipo que hace buenos asados porque le dedica su vida entera a hacer un asado. Pero esta mina hacía los asados más ricos que he comido y que creo comeré en mi vida. Estando con ella yo aprendí cuánto valía mi cuerpo y cuál era el precio que debía ponerle. Aprendí a defenderme, a mirar 2 veces a una persona antes de emitir un juicio. Aprendí a fabricarme un arma por si las cosas se ponían feas alguna vez que un cliente se zarpara, que consistía en un jabón de telo, así, con una gilet envuelta en una gomita y que vos sacabas así, se convertía en una navaja, pero la podías tener en la cartera, en la manga de la ropa, en cualquier lado. Nunca usé la navaja, pero tuve muchas oportunidades de usarla. El único momento en el que nos separábamos con estas trabas, cuando estábamos ahí, era cuando nos íbamos con un tipo a laburar o cuando venía la cana, que sigue siendo la misma inoperante de siempre. Imagínense en el año 2000, 2001 lo que era esto. Si caías en cana, seguramente, porque como no éramos ninguna santas, tampoco no nos íbamos a quedar callada la boca si los tipos nos provocaban, volvíamos con el tabique quebrado, con el ojo morado, con una teta corrida. Entonces, cuando veíamos que llegaba el flaco de la cuarta, empezábamos a gritar, ¡el flaco de la cuarta, el flaco de la cuarta, el flaco de la cuarta! Y desaparecíamos, pero era como prender la luz y ver las cucarachas que hacían así, en el parque, todas de tacos, corriendo del cagazo que le teníamos a la policía. Yo nunca supe en qué momento nos hicimos verdaderas amigas con esas minas. No sé en qué momento ellas supieron qué día cumplía años, ni si tenía el corazón roto o lo tenía entero, si me faltaba plata para pagar el alquiler, si me faltaba plata para comer, si estaba cansada, si estaba en la facu. Todos mis otros amigos, los de la facu, los compañeros de la secundaria, mis viejos, nadie sabía que yo cuando terminaba una clase me iba al Parque Sarmiento a laburar. Ella sí.
En ese parque, nosotras atendimos a viejos, jóvenes, flacos, gordos, pobres, ricos, felices, amargados, casados, solteros, activos, pasivos, sin fijarnos nunca ni de qué color ni de qué procedencia eran estos personajes que iban a buscar nuestro cariño. Y hoy estoy acá en el TEDx intentando de alguna manera dar un mensaje alentador o inspirador, a pesar de que no creo en la autosuperación ni mucho menos. Y les digo que acepté dar esta charla porque tenía la necesidad, primero, de pedir disculpas, porque nunca las busqué. No las vi nunca más. Y porque quería contarles que Gabriela, la que estaba embarazada, iba al parque todas las noches en bicicleta. Ataba su bicicleta a un árbol y atendía a los clientes al lado de la bici. Y yo pensaba en este sistema de mierda donde dos criaturas que están en el vientre de una mina tienen que asistir a semejante espectáculo. Les pregunto a ustedes si pensaron alguna vez que la poesía podía tener una forma tan concreta como esa mina laburando en el Parque Sarmiento, llegando en bicicleta y yéndose en bicicleta a su casa. Y tal vez yo no estaría acá en el TEDx hoy, ni me hubiera convertido en la actriz en la que me convertí, porque hubiera terminado tirada en una zanja, muerta, como me dijo mi viejo, si Cleopatra una noche no hubiera visto cómo dos pibes que me contrataron, que salieron de bailar de Nueva Córdoba, me subieron a un auto y cuando se dieron cuenta de que era travesti me empezaron a cagar a trompadas. Y yo, desde adentro del auto, en el medio de los golpes, la vi a Cleopatra que venía con un jean, tiro alto, muy ajustado, una camperita de jean que la cortaba acá para que se le viera toda la parte de abajo de la teta, una colita alta, el pelo negro y esas manazas gigantes. Abría la puerta del auto, sacaba a los dos pibes y los cagaba a trompadas y me defendía por primera vez en la vida. Alguien, ni siquiera mis viejos, ni mis amigos, ni mis hermanos, ella me rescató de la muerte esa noche. Y tal vez no estaría acá si yo no hubiera seguido mi intuición y hubiera llegado a ese parque por azar o por lo que sea, guiada solamente por mi afinidad con los árboles que crecen sin la ayuda de nadie. Gracias.